Ok, muy buen día. Mi nombre es Javier Rivero y esta vez junto con mis compañeros Joan Chacón y Jesús Martínez vamos a hablar sobre la temperatura, una variable muy importante en diversas áreas de la industria, ¿ok? En muchísimos procesos se necesita el control de la temperatura. Vamos a hablar sobre qué es, cómo se mide, con qué instrumentos se mide. Vamos a ver los procesos o los cambios en las características de los objetos debido a la temperatura. Vamos a hablar de la diferencia entre el calor y la temperatura, entre otras cosas, ¿ok? Así que, sin más que decir, comenzamos. Pues bien, ¿qué es la temperatura? La temperatura es el promedio de toda la energía cinética que tienen las moléculas que conforman un cuerpo. Cada molécula está vibrando, está moviéndose dentro del cuerpo. Y si tomamos toda esa energía que tiene cada una en particular y sacamos el promedio, obtenemos la temperatura, que tiene dos formas de medirse, mediante medidas, unidades absolutas que no se relacionan o que no comparan los estados de algún proceso físico-químico, o relativas, que sí lo hacen. La temperatura se mide con el termómetro y la temperatura puede afectar una variedad de características de los objetos, como pueden ser el volumen, la viscosidad, la conductividad eléctrica, entre otras. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre temperatura y calor? Pues el calor se refiere a la transferencia de energía entre cuerpos, es decir, obligatoriamente tiene que haber transmisión de calor, ya sea por conducción, por convección o por radiación de un cuerpo a otro para que haya calor medible. Por eso es que no hay un concepto de cantidad de calor, ya que es una diferencia, una transferencia. Se mide usualmente con el calorímetro y la unidad es calorías o joules. Por otro lado, la temperatura es el promedio de la energía cinética que hay en un cuerpo, como se puede ver en la imagen. A medida que va aumentando la temperatura, ya las moléculas van moviéndose un poco más en todas las direcciones. Se mide en Kelvin o en otras medidas como Celsius, Rankine, etc. Y el instrumento que se usa es el termómetro. Ahora bien, los tipos de termómetros. Hay tres grandes tipos de termómetros, que están los basados en dilatación, como puede ser la columna de mercurio. Como bien lo dice, es una columna graduada en centígrados, Kelvin, Fahrenheit o cualquier otra medida de unidad de temperatura. Entonces, el mercurio, como sabemos, el mercurio es un elemento que se encuentra en estado ambiente, en estado líquido. Entonces, a medida que la temperatura aumenta, se dilata. Eso significa que va a empezar a subir y va a detenerse en donde se encuentre el grado correcto de temperatura. Luego tenemos los bimetálicos, que son dos placas con coeficientes de dilatación distintos, es decir, que se dilatan más o menos de acuerdo a cómo aumenta la temperatura. Entonces, al aumentar, se deforman como si fuera un arco y de acuerdo a esa deformación, pues determinamos la temperatura. Estos son muy útiles cuando se trabaja en entornos riesgosos. Luego tenemos los basados en corriente eléctrica, en donde se encuentran los basados en platino y los termistores. En general, el de platino es un termistor también. De acuerdo a cómo aumenta la temperatura, las propiedades de conductividad eléctrica de estos materiales aumenta o disminuye. Y con esto podemos pues determinar la temperatura de un objeto. Son útiles debido a que tienen un rango de temperaturas muy elevado, llegando hasta los 3500 grados Celsius. Luego tenemos los basados en radiación, en donde se encuentran los pirómetros ópticos, que son estas como pistolas. Ellas funcionan mediante las ondas electromagnéticas que emiten los cuerpos, ¿no? Se compara con un conjunto de ondas de referencia que están dentro del objeto y nos entrega la temperatura deseada del objeto sin necesidad de estar en contacto con él. Habíamos comentado anteriormente que existen dos tipos de unidades de temperatura, las absolutas y las relativas. Las absolutas son aquellas que no toman como referencia ningún comportamiento o ninguna característica de un proceso físico-químico, sino que empiezan a partir del cero. El cero, cero absoluto, es conocido como el estado en el cual ya el cuerpo no tiene energía, las moléculas están totalmente detenidas. Es un estado teórico que no se puede alcanzar, pero se ha llegado bastante cerca. A partir del cero comienza a haber energía en el cuerpo. En el sistema internacional tenemos el Kelvin, que en comparación con los grados Celsius, 0 grados Celsius es igual a 273,15 grados Kelvin.
En el sistema anglosajón tenemos el ranking, que comparándolo con el Fahrenheit, 0 grados Fahrenheit es igual a 450, menos 459,67 Fahrenheit. Actualmente se encuentra en desuso. Por otro lado, las unidades relativas son aquellas que comparan características de procesos físico-químicos, como los grados Celsius. Los grados Celsius, grados por Andrés Celsius, se basan en el punto de fusión, siendo el punto de fusión 0 grados Celsius, y el punto de ebullición, siendo 100 grados Celsius. Se divide ese intervalo en 100 partes. Es el más usado ahorita, aparte de los grados Kelvin. Y por otro lado tenemos los Fahrenheit, que comparan el punto de fusión del cloruro amónico, que son 0 Fahrenheit, y la temperatura corporal humana, que son 100 Fahrenheit. Luego tenemos los grados Reaumur y los grados Newton, por poner un ejemplo. Hay muchos otros tipos de mediciones relativas que no se utilizan actualmente, pero que en su tiempo tuvieron ciertos usos específicos en determinadas regiones del mundo. Las aplicaciones del uso del control de la temperatura son variadas. Entre las industrias tenemos la industria química, el control de procesos industriales en general, la industria alimenticia, la industria siderúrgica, muy importante, el sector energético y el sector farmacéutico también. Todas ellas, incluso muchas más, requieren del control de la temperatura en sus procesos para seguridad, para productividad, para mejorar la calidad de sus productos, entre otras. Ahora, ¿qué es la dilatación? La dilatación es un fenómeno que ocurre debido a los cambios de temperatura y consiste en el aumento de la longitud, ya sea unidimensional, bidimensional o tridimensional del cuerpo debido al aumento de temperatura. Esto se debe a que las moléculas, al aumentar la temperatura, significa más energía, más movimiento y necesitan más espacio para poder moverse. Esto implica que tengan que expandirse para tener más espacio. La dilatación se nota más en los líquidos y los gaseosos, ya que los sólidos al estar muy unidos casi no alteran su forma debido a la dilatación. La dilatación puede ser lineal cuando solamente se ocurre la expansión en una sola dimensión, que ocurre normalmente en barras, alambres, entre otras. Y para calcularla primero tenemos el coeficiente de dilatación, que como lo pueden ver en la ecuación es 1 sobre la longitud del cuerpo multiplicado por la diferencia entre la longitud final y inicial sobre la diferencia de las temperaturas. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que finalmente la ecuación para calcular la longitud final por cambio de temperatura es la longitud final igual a la longitud inicial del cuerpo multiplicado por, entre corchetes, 1 más ese coeficiente de dilatación que acabamos de calcular por la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Por otro lado, la dilatación superficial sucede cuando la expansión ocurre en dos dimensiones. Esto se ve mejor en planchas, placas, entre otras, y su coeficiente de dilatación de área, como lo vemos ahí, gamma, es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y la longitud, la forma de calcular el área final luego del cambio de temperatura es el área final igual al área inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación de área multiplicado por la diferencia entre la temperatura final menos la inicial. Finalmente tenemos la dilatación volumétrica, que en estos casos se expande en las tres dimensiones. Esto ocurre en dados, estatuas, entre otras. El coeficiente de dilatación en este caso es un poco diferente, ya que es la derivada del logaritmo neperiano del volumen del cuerpo en función de la temperatura sobre el cambio de temperatura, ¿no? Con respecto al cambio de temperatura. Finalmente, la ecuación para determinar el volumen final o la diferencia de volumen en el cuerpo es un poco larga, pero llegamos a la conclusión de que es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del cuerpo multiplicado por la diferencia de temperatura por el volumen inicial del cuerpo, el volumen inicial que tiene el cuerpo. Y así podemos conseguir la diferencia de volúmenes luego de un cambio de temperatura. En los líquidos la dilatación ocurre un poco diferente, ya que al no estar tan fijos los átomos entre sí, como en el caso de los sólidos, la dilatación es mucho más evidente, del orden de 10 veces más que los sólidos. Y sin embargo no se alteran tanto por los efectos de la presión. Un ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos un recipiente con líquido y hay un volumen inicial B0. Al aplicar calor cambia la temperatura de T0 a TF. Si se desborda el líquido, entonces podemos presenciar allí una dilatación aparente del líquido, delta VAP. Pero la dilatación total en el sistema
incluye también la dilatación sufrida. Esto es algo muy importante, ya que en los líquidos no solamente importa la dilatación del líquido, sino también la dilatación del cuerpo que lo contiene. Y su volumen final va a ser la suma de ambas diferencias, ¿no? ¿Y en los gases qué ocurre? En los gases la dilatación es aún mayor, ya que los átomos se encuentran mucho más separados los unos de los otros y se pueden mover con más libertad. Sin embargo, aquí la intervención de la presión atmosférica es mucho más importante y afecta la forma y la densidad de los gases. Dependiendo de la temperatura y presión del sistema, los gases pueden sufrir las transformaciones isotérmica y isobárica, que explicaremos más adelante en el próximo video. Un ejemplo claro de la dilatación en los gases es en los dirigibles, que aumentando la temperatura dentro del globo, pues aumenta, se expanden más los gases y eso hace que suba, ¿no? Y pues aquí les dejo unas tablas que tienen los diferentes puntos de dilatación, los diferentes coeficientes de dilatación para sólidos y líquidos, como el hierro, el aluminio, el alcohol etílico, el mercurio, entre otros. Y pues nada, ahora les dejo la primera pregunta, la otra la dejará mi compañero en otro video. Y es, ¿para qué usar las unidades absolutas, Kelvin, y no las unidades relativas, Celsius?